Bien, Escuchándote y viéndote. bueno, ¿Cómo estás? mira, bueno, viendo la situación como vos la habías dicho hace 15 días, nos estabas diciendo de que la situación no era nada confiable, que estaba muy serio los conflictos que se estaban presentando, y bueno, ¿no? Explotó esto de Hamas y vemos esto de ver la guerra en televisión es muy feo, ¿no? Realmente son imágenes tremendas de población civil que está cayendo ahí. eh, y bueno, nos interesa con tu sapiencia que nos digas, nos informe qué es lo que está pasando, cómo ves este conflicto, cómo ves la perspectiva de este conflicto, si esto va a seguir mucho tiempo, si esto es una lucha de exterminio o si es otro enfrentamiento entre las partes. Por supuesto que analizar lo que significa el conflicto árabe-israelí necesitaríamos un programa entero, ¿no? Pero por lo menos que nos des un poco de tu experiencia, a ver cómo lo ves. Bueno, Juan, un gran abrazo para ustedes, Fabián también, un abrazo para todos los compañeros de la posta y Gracias, para toda la gracias. gente, ¿no? Bueno, ahí te está saludando Fabián. Mira, yo pediría, Fabián creo que es profesor de historia, ¿no? Sí, sí, Bueno, me va a en entender ejercicio. perfectamente. Eh, Juntemos las fechas. Sí. Hace 2 semanas hace 2 semanas, un avance de Azerbaiyán en el Cáucaso hizo retroceder a las fuerzas armenias en el enclave de Nagorno-Karabaj Ajá. y abandonarlos. 100.000 armenios tuvieron que abandonar el enclave porque su propio gobierno pactó con Estados Unidos y se negó a defenderlos. Ujú. ¿Entiendes? Mira, No por casualidad viene esta acción ahora aquí. En este momento, mientras se está luchando en Gaza, se está dando una ofensiva rusa en toda la línea del frente en Ucrania. Para que nos entendamos, estamos viviendo una guerra mundial claro, sí, que sí. tiene diferentes frentes, Ujú. donde los bloques se enfrentan a lo largo de muchos miles de kilómetros. Y a mí no me extrañaría que también en Asia Oriental pase algo. Es decir, yo creo que aquí eh, las potencias, todas las potencias, están haciendo cálculos a nivel mundial. Es decir, esta acción en Gaza no es espontánea. Está preparada, primero, técnica y organizativamente desde hace 3 años, desde que se dio el último enfrentamiento entre Israel y la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Segundo, en ese lapso también los palestinos desarrollaron toda la tecnología que vimos el otro día en el ataque del sábado. Sí, Es sí. decir, desarrollaron sus propios drones, aprendieron a manejarlos, aprendieron a bombardear con drones, aprendieron a usar parapentes para la invasión aérea. Es decir, hay una tecnología muy sofisticada en este caso. Y además, ya el hecho de que la inteligencia israelí, se considera que está en la absoluta primera línea del mundo desde hace años, que es uno de los mejores servicios de inteligencia, se lo pone a la par de los mejores servicios norteamericanos, ruso y chino, no se enteró. Y vos no preparás una invasión así, juntando a los muchachos en la cancha, golpeando las manos y diciendo, muchachos, vamos.
Es decir, esto se planificó, tuvo o tiene un estado mayor, logística, suministros, etcétera. Es decir, quiere decir que se viene preparando de hace mucho tiempo, con mucho cuidado. Hay un dato, por ejemplo, que yo leí en algún lado, que es la Franja de Gaza, son 46 kilómetros de largo, 11 de ancho. Es la faja de territorio más vigilada del mundo. Es decir, está lleno de la mejor tecnología de escucha y de observación satelital, aérea, etcétera. Eh, Todas las comunicaciones y los movimientos en la Franja de Gaza están monitoreados por la unidad 8002 del ejército israelí, que es una unidad con una calidad técnica impresionante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y voy a empezar por esta parte que en realidad parecería que es la parte de atrás, pero es muy significativa justamente del trasfondo de esta guerra. Resulta que cuentan expertos en inteligencia norteamericanos, sobre todo los que leí yo, pero también británicos y demás. Durante muchas décadas, los norteamericanos estuvieron muy peleados con los servicios israelíes, porque tenían conceptos diferentes. Los israelíes, incluso en los años 90, espiaron dentro de Estados Unidos, viceversa, los norteamericanos espiaban en Israel, pero desde hace más o menos unos 15 años, yo estimo, no leí el dato exacto, pero estimo que a partir de la presidencia de Obama, funcionan muy estrechamente vinculados. Y los norteamericanos les confían totalmente, tanto es así que aparentemente no relevan ellos información en la zona, por lo menos no en lo relativo al conflicto, a los conflictos de Israel directamente. Y los israelíes, como tuvieron éxito en 2014 y en 2021 usando inteligencia artificial, se confiaron ampliamente en ella. Es decir, Claro. relegaron a un segundo plano la inteligencia sobre el terreno, la que uno hace con espías, con agentes infiltrados y todo eso, que Sí. lo hacen todos los países del mundo. Ahora, entonces, ¿qué sucedió? Parece, obviamente, yo ni soy espía ni tengo acceso directo a ningún servicio de inteligencia, me tengo que basar en lo que leo. Parece que la resistencia palestina, especialmente Hamas, engañó a la inteligencia artificial israelí. Es decir, que mantuvieron una cantidad de comunicaciones como si para que los israelíes los pudieran espiar. Y la verdadera comunicación la hicieron a pie. Ya. Es decir, Sí, caminando, boca a pero boca. era el asombro era cómo no habían podido detectar este ataque, ¿no? Y claro, hicieron como antiguamente los vietnamitas, ¿no? Ajá. Con los norteamericanos. Los norteamericanos venían con toda la parafernalia tecnológica de la época, Sí, y sí. los vietnamitas hacían todo a pie. Ujú. Eh, ¿Qué es lo que pasó? A mí lo que me interesa es la conclusión política de esto, histórica y política de esto. ¿Qué le pasó a Israel entonces? ¿Por qué hicieron esto? Porque se burocratizaron. Porque si les fue bien en 2021, ¿por qué les tenía que ir mal ahora? Ujú. Cometieron ese error. Pero la burocratización de un Estado, esto lo sabemos de toda la experiencia histórica, no es un error, es un síntoma.
Es un síntoma de una crisis política profunda, o sea, de un liderazgo incapaz de aprender de las circunstancias, que queda preso de moldes ideológicos. Israel tiene una sociedad y una política absolutamente fracturada y dividida. Desde hace meses de meses hay una oposición en las calles, alentada por el gobierno norteamericano, contra las reformas judiciales del gobierno de derecha y ultraderecha de Benjamin Netanyahu. Entonces, eso ha roto la confianza a todos los niveles. Fíjense que incluso hace poco tiempo surgió la información de que muchos miles de reservistas, antes de que hubiera estallado este conflicto, muchos miles de reservistas se negaban a ir a hacer las prácticas habituales en el ejército israelí por rechazo a la política del gobierno. O sea que la fractura social, que es también una fractura cultural, porque es una fractura de mentalidades, es un problema de cuál es la idea de Israel. ¿Es Israel un Estado religioso o no lo es? ¿Es Israel el Estado de todos los judíos o no lo es? Es decir, todas esas polémicas que se están dando en Israel en este momento, es decir, tienen lo que aquí llamaríamos una disputa entre modelos. Bueno, en Israel es profundísima y se da como suma violencia en la calle. Eso evidentemente ha recorrido el Estado, sí, la justicia, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Entonces la burocracia que quedó funcionando siguió haciendo lo que sabía. Es decir, las cabezas del servicio de inteligencia dijeron, por la duda no nos metemos en problemas, seguimos haciendo lo mismo. Ahora fíjate que eso mismo le pasó a los norteamericanos y británicos con Rusia. Es decir, tiraron del piolín con Ucrania hasta que la provocaron a Rusia para entrar en la guerra. Rusia entró en la guerra y le tiraron las sanciones económicas, pensando igual que en 2014, que le pegarían un grave golpe económico. No, lo que pasa es que Rusia había aprendido de la experiencia de 2014 y se había preparado para cambiar de rumbo económico. ¿Y eso por qué? Porque la sociedad y el Estado norteamericano, como sabemos, están profundamente fracturados, les falta unidad de concepción, no tienen unidad de conducción, es decir, tienen dos liderazgos, Biden y Trump, furiosamente enfrentados, la sociedad está dividida, son formas de vivir, de ver el mundo, de manejarse en la calle, de comer, de ir a la iglesia, completamente diferentes y enfrentadas. Y eso también invadió los aparatos del Estado. Entonces, ¿qué hace el burócrata en esas condiciones? Donde los políticos no mandan, mandan los burócratas. Y el burócrata, lo sabemos, repite siempre lo que alguna vez le salió bien. Sí, sí, claro. Esa es la situación y esa es la razón de fondo, esa es la razón de fondo para la debilidad actual de Occidente. Ujú. Occidente está atravesando una crisis existencial tal, una, una crisis de definición de qué es ser occidental en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Israel, que su liderazgo está como, hablando en términos camperos, está mancado y no puede galopar. Sí, 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 en todos los niveles, ¿no? Sí, Yo le quería ya que estaba hablando, ¿no? De este dale, nuevo, sí. de esta posible o de esta guerra mundial, si se quiere, como lo llamaba Eduardo, me interesó mucho ese concepto.
¿Cómo, Lo había se había anticipado sí, el se había Papa en esto. anticipado, sí, sí. Sí. ¿Cómo cree que puede ser una salida de esto y cuáles pueden ser las consecuencias a este Occidente que está debilitado en su esencia, digamos, identitaria y cultural? ¿Cómo puede serlo? ¿Dónde puede terminar esto? Hay varias posibilidades. Primero quiero hablar de cuáles son las opciones que se presentan en el caso de Asia Occidental. Aclaro que yo no hablo de Oriente Medio, porque en Medio Oriente parece que hay un Oriente entero y uno que lo partieron por la mitad. Sí. Está visto desde Europa eso. Es decir, más bien soy geográfico y digo simplemente Asia Occidental, punto. La ofensiva de la resistencia palestina demostró palmariamente que ninguno de los contendientes puede vencer al otro militarmente. La resistencia palestina lo sabe desde hace mucho tiempo, que no puede vencer militarmente Israel. Israel es Potencia, sí. el estado militarmente más fuerte, o uno de los más fuertes quizás al nivel de Irán, de que hay en Asia Occidental. Pero ahora lo que han demostrado es que Israel tampoco los puede vencer. Israel ahora va a arrasar Gaza. Es decir, la población de Gaza, esos 2,5 millones de habitantes que viven apiñados, uno encima del otro, Mm. no tienen ninguna posibilidad de salir a ningún lado. A lo sumo parece que Egipto sí pudo, por el paso que comunica Egipto con la Franja de Gaza, meter una caravana de ayuda humanitaria, Sí, sí, pero ya bombardearon el espacio también, ¿eh? No sé si lo escuché esta mañana, creo. que bombardearon el paso. El Paso, las fuerzas israelíes bombardearon el Paso, impidiendo Bueno, ese dato yo Sí, no lo tenía, es muy probable, sí, era sí. imaginable. Ujú, Es decir, Israel por ahora va a reaccionar con rabia. Es ujú. decir, es el grandote del barrio al que le mojaron la oreja. Entonces va a reaccionar rompiendo todo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta dónde? ¿Piensa matar a 2,5 millones de personas? ¿Piensa efectivamente convertir Gaza en un desierto, en una montaña de escombros? No, sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto puede avanzar? ¿Están Otra dispuestos? pregunta que me hago, Eduardo. Los países árabes ante este conflicto, ¿qué posición van a tomar? Porque hasta ahora, bueno, venían el tema iban a firmar, no sé, un acuerdo con Arabia, pero ante esta situación, no sé, ¿cómo ves vos con la situación? Bueno, el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita lo han puesto en el freezer. Claro, Es sí, decir, evidentemente ahora, es decir, uno los objetivos de este ataque, es decir, este ataque claro, de la resistencia ha sido quebrar ese acuerdo. sí, sí, Así que por ahora entró en el freezer y dudo que lo puedan rescatar en un par de años. sí, claro. Sobre todo teniendo en cuenta que Arabia Saudita, igual que Argentina, es miembro del BRICS. Ajá, Por lo tanto, se quiere sentar en BRICS junto a la República Islámica de Irán y mirarse a la cara y hacer negocios. ujú, Es decir, no quiere que le digan vos sos un traidor. claro, Es, con vos no hago negocios. Eso primero que nada y es bien materialista. ujú, Eh, Siria y Egipto han puesto a sus Fuerzas Armadas en estado de alerta. ujú, Siria advirtió claramente a Israel, lo mismo que Hezbollah, que está en el sur del Líbano, que no ataquen Líbano. Ahora, ellos como estados no van a atacar. Lo mismo dijo inclusive Irak, que está
que como sabemos está profundamente dividido, todavía sufriendo las consecuencias de la ocupación norteamericana. Eh, en este momento hay un estado de alerta vigilante muy cuidadoso de los estados árabes. Ninguno quiere en realidad meterse en una guerra en este momento, pero tampoco van a dejar que Israel tranquilamente convierta, haga una masacre y elimine a la población de Gaza. Es decir, yo creo que en este momento los teléfonos para la negociación están funcionando al rojo. Creo Ujú. que todo el mundo está buscando negociar con todos. El mismo Sí. Netanyahu, Ujú. que, que no es tonto y que no es un loco como su ministro de Defensa o su ministro de Seguridad Interior, va a buscar una forma de salvar la cara, de salir del asunto salvando la cara. Hoy, por lo pronto, ya formó un gabinete de unidad nacional con la oposición de centro izquierda. Este, que son los enemigos con los cuales se ha venido peleando, pero a muerte en los últimos meses. Es decir, yo no sé si después que terminen las hostilidades, eso lo salva políticamente. En Israel no hay compasión con los que cometen errores. Es decir, a Golda Meir, el error que cometió en la guerra en 1973 le costó terminar abruptamente su carrera política. Eh, es decir, en general, la cultura política israelí no es de perdonar errores, pero veremos si Netanyahu vuelve a zafar. Es un zorro viejo. Hace veintitantos años que está en la política israelí, es la tercera vez que es primer ministro, este, sabe moverse. Eh, Él tiene una carta. Estados Unidos, como potencia protectora de Israel, está obligada a proteger y a cuidar a Israel. Pero el mejor interlocutor pero Netanyahu no se entiende con Biden, con el gobierno demócrata, Ujú. porque Netanyahu está ligado a Donald Trump. Y el líder mundial con el que Netanyahu mejor se entiende es Putin, Vladimir Putin. Entonces, quien está en un lugar privilegiado para alcanzar una solución política en esa región es Rusia. Y eso se nota, vuelvo, en el manejo de los tiempos políticos que está haciendo Putin. Fíjate que Rusia lo único que hizo fue lamentar la pérdida de vidas humanas. No hizo un llamado al cese de hostilidades, no hizo un llamado a la resistencia, no condenó a la resistencia palestina. Lo único que dijo es lamentamos la pérdida de vidas humanas, esperamos que se reanude el diálogo. Punto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el conflicto entre Israel y los palestinos en este momento les sirve para que Occidente desvíe la ayuda militar que iba para Ucrania, la desvíe hacia Israel. Y el ejército ruso, mientras tanto, aprovecha la situación en el comienzo de la temporada de lluvias en Ucrania para atacar en varios frentes a la vez. Entonces, probablemente lo que aquí pase es que, como el que tiene la llave para la mesa de negociaciones es Putin, Putin se haga rogar. Ah, ¿querés que yo medie? ¿Vos querés que yo arbitre? Bueno, deja de mandarle armas a Ucrania. Y después
Yo los llamo por teléfono y les junto las cabezas. Ahora, ese juntarle las cabezas es de largo plazo, en el sentido siguiente, porque así como Rusia le juntó las cabezas, es decir, fortaleció a Siria, es aliada de Irán, y junto con China apoyó a Irán para que restablezca las relaciones con Arabia Saudita y con las monarquías del Golfo. Ahora, cuando terminen las hostilidades y se reanuden las negociaciones, va a usar su presión sobre Israel para que Israel haga concesiones en serio a los palestinos y se establezca con la garantía rusa y se establezca la posibilidad de una zona de bienestar económico, de desarrollo económico en esa zona. Con lo cual, los israelíes van a decirle muchas gracias a Estados Unidos, sos muy bueno, te queremos mucho, vamos a seguir viajando a Washington, pero quien nos resuelve los problemas es otro. Ujú. Creo que este conflicto, desgraciadamente por los costos, porque es horroroso lo que está sufriendo Sí, pues. la población civil, pero desgraciadamente por los costos, es, es la primera oportunidad seria en 75 años para alcanzar una verdadera solución política al conflicto israelo-palestinense. Ujú. Perdón, aclaro que no descarto la alternativa loca. Puede pasar, teniendo en cuenta los personajes que en Netanyahu tiene en su ministerio, Sí, de sí. que se larguen a una guerra contra Siria, quieran bombardear Irak o atacar a Irán. Y Eso ahí, sí bueno, ahí sí, con bola generalizaría de San todo. Quintín. El conflicto se desmadraría, ¿no? Exacto. Yo que soy racional, yo en general trato de buscar las alternativas racionales y supongo que los actores políticos en juego actúan por intereses, a veces por ideologías, pero que no, supongo en principio que no son delirantes, que cuando se hacen los delirantes es por hacer teatro. Pero debo reconocer que los locos existen. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Y cómo ves la proyección ahora entonces? ¿Se va a mantener por ahora en ese estado en que está? Porque prácticamente el discurso israelí es el exterminio de la Franja de Gaza, ¿no? Eh, yo creo que Ahí las Naciones Unidas están apretadas también, porque este, mira, las Naciones Unidas tienen en este momento tanto poder como el rey de Lesoto. sí, Con respeto para ese país africano. sí, Es decir, no, están absolutamente paralizadas por la falta de respeto de las grandes potencias a la Carta de las Naciones Unidas y a todo el derecho internacional. Es decir, no hay instrumentos, no están rigiendo los instrumentos del derecho internacional. Y ujú, eso hace muchos años ya. sí, Es decir, sí, los países occidentales primero este, eh, este, han usado esos documentos, viste, como servilleta, ujú, y bueno, y ahora que las otras potencias tienen un poco más de poder, tampoco le dan demasiada bolilla. sí, sí. Eh, Eh, Aparentemente Rusia y China tienen más intención de reconstruir el derecho internacional, pero por ahora
Es decir, estamos, como decía el Papa, el término de guerra mundial lo acuñó el Papa Sí, Francisco sí. hace algún tiempo. Ujú. Él hablaba de una guerra mundial en cuotas. Sí, Bueno, y eso es lo que tenemos en este exactamente lo que momento. está pasando, claro. Y ahí, en el caso concreto de Gaza, yo creo que por desgracia, esta situación va a seguir por lo menos por unos 10 días más, creo yo, dicho genéricamente. Si son 7 mejor y si son 15 peor. Pero primero que no creo que dure meses, simplemente porque es un estado que no lo soporta nadie. Ujú. Este, y porque si es la diferencia con Ucrania. En Ucrania hay dos ejércitos enfrentándose, Claro, sí, sí, ese es el tema. y no importa la relación de fuerza. Son dos ejércitos que están en las trincheras y se enfrentan. Claro, En el caso de Gaza, es un ejército, que es el israelí, sí. que ahora bombardea Gaza y los otros responden buscando, digamos, saliendo de los túneles o, ¿viste? O desde los túneles mismos que tienen en Gaza. Ujú. Eh, es decir, no están dando eh, eh, enfrentamiento militar de fuego abierto. Eso no se está dando. Choques militares. Incluso en Cisjordania mismo, la resistencia palestina lo que hace son ataques de guerrilla urbana. Ujú. Ataca al ejército israelí y se escapan. O cuando entra el ejército israelí, tratan de emboscarlo, ¿viste? Producirle una cantidad de bajas e irse rápido. Pero no hay batallas. Eso a lo sumo se podría llegar a producir en la frontera libanesa, pero nada más. Entonces esta situación se va a mantener durante un tiempo, Ujú. hasta que, por un lado, los contrincantes se cansen, por el otro lado, Rusia, que es el árbitro privilegiado aquí, decida que es hora de parar el conflicto Claro, y de sacar su provecho político. sí, sí, indudablemente. Eh, China va a hacer observaciones, y va a esperar, ¿no? Y China también puede operar como mediador Claro. por la simple razón de que por un lado tiene un papel político-económico privilegiado en Asia Occidental, reforzado por su habilidad para juntar a Arabia Saudita con Irán y que restablezcan las relaciones diplomáticas. Pero además, China tiene construido un puerto en el puerto israelí de Haifa, Ah, porque Haifa está planeado para que sea la cabecera es decir, la cabecera mediterránea de la Franja y la Ruta. ujú. La idea es construir un ferrocarril que atravesando Jordania, Irak Irán, comunique China con el Mediterráneo en Haifa. Oh, mira. Entonces el puerto ya está construido. Es decir, en el mismo puerto de Haifa, donde del otro lado hay una base naval norteamericana. Ujú. Entonces China también tiene muchas posibilidades de intervenir como mediadora. Por Sí. supuesto, estas perspectivas las ve también Estados Unidos y lo desesperan. Por eso muy probablemente Estados Unidos en este momento juegue a profundizar el enfrentamiento. Ujú. Nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan 3 minutos Bueno, bueno, aproximadamente, o no alcanzo a distinguir, 4 minutos nos están quedando. Bueno, vamos sintetizando entonces. Ujú. Pero entonces vamos esto, de a acuerdo a los sintetizar. acontecimientos, porque estamos hablando sobre los acontecimientos que están pasando ahora. Sí, Eh, sí,
desarrollo del acontecimiento. Sí, una pregunta interesante sería, Mm. ¿cómo afecta a América Latina este conflicto, ¿no? En lo económico principalmente. No, primero, Fabián, en lo político. En lo Hay una político, cosa claro. Claro. fundamental que hay que meterse en la cabeza. Ujú, Como dijo el general Perón en 1973, cuando fue la guerra del Yom Kippur para unos, Ramadán para los otros, en Argentina viven una gran colectividad judía y una gran colectividad árabe, y siempre han vivido en paz. Argentina tiene buenas relaciones diplomáticas y mucho comercio con Israel y con todos los países árabes. Por lo tanto, de ninguna manera podemos permitirnos tomar partido. Es decir, nosotros abogamos por el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, por el retorno de Israel a la línea de 1967, por el reconocimiento del Estado palestino y por negociaciones de paz entre ambas partes. sí, Y no podemos salirnos de esa línea. sí, sí, seguro, seguro. Eduardo, debido a estos acontecimientos, creo que vamos a necesitar que el próximo miércoles también te llamemos para Bueno, ver cómo sigue esto, qué novedades tenemos. Es no va a demasiado ser un sacrificio, te lo importante, puedo asegurar. es demasiado importante como para dejar afuera el tema, ¿no? Obvio. Esto hay que seguirlo a pie juntillas, sí. Sí, 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 no, no, es parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Que en Argentina también tenemos los nuestros. Mm. Hoy ha sido un día bastante movido. Es parte del mismo conflicto mundial. Sí, ¿no? Claro. Exactamente. Nosotros, ya lo dije aquí varias veces, estamos en el centro del conflicto mundial. Sí, sí, Tenemos todo lo que ambos bloques necesitan. Por sí, eso es que hay tanto interés en estas elecciones argentinas. sí, claro, claro. Sí, seguro. Y no es casualidad lo de Milei. No es para nada casual. No, Eh, por supuesto, mi ley es parte del conflicto interno de sí, Estados Unidos. sí, 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 sí. Evidentemente. Bueno, seguimos el miércoles que viene. Si ¿Cómo no? hasta el miércoles, Aquí Eduardo, estaré. muchísimas gracias por tu participación, tu colaboración, tu sapiencia, todo lo que nos hacen llegar los oyentes contentos de escucharte. Bueno, un abrazo grande. Un gran abrazo para ustedes dos y para toda la audiencia. Hasta el miércoles.